Continuaremos hablando acerca de esta noticia que sucedió el fin de semana que acaba de pasar, alrededor de este igual de diálogo nacional que se dio, hablando un poco acerca de la reunión, un encuentro que sostuvo el gobierno con 4 grupos importantes de nuestro país, grupos de empresarios importantes de nuestro país, para hablar alrededor de este tema, las expectativas y también un poco el contexto en el que se da este primer encuentro. Se encuentra a mi lado Fanor Avendaño, analista político de nuestro país. Gracias por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. Doctor, se ha hablado mucho alrededor de este tema. Se ha dicho que este es un inicio de diálogo, que ha sido una primera reunión. Varios sectores han visto como positivo el hecho de que el gobierno haya accedido a un encuentro con estos empresarios y con la presencia, por supuesto, de la Iglesia Católica. ¿Qué se puede leer alrededor de esto? ¿Cuál es la intención y qué son esos hechos o contextos que está obligando o ayudando a que el gobierno se siente nuevamente a dialogar? Lo primero que habría que valorar y que el pueblo de Nicaragua pueda asumirlo es que está la oportunidad de resolver la problemática del país, que cada vez va tomando mayor escala, de una perspectiva de negociación, de diálogo hacia un entendimiento nacional. Porque un entendimiento nacional indudablemente pasa por refrendar un documento donde todos tengan que cumplirlo. Eso es el resumen de lo que va a acontecer después de tantas especulaciones, de conjeturas, noticias falsas, inclusive en las redes. Lo importante es que ya lo que hemos venido analizando en los últimos meses en estos medios se está dando. Decíamos, vienen contactos preliminares que se van a convertir en acciones de prediálogo. Ya la última conversación de los sectores empresariales con el presidente Ortega, y que fue invitado la Iglesia Católica por medio del cardenal y el nuncio apostólico como, por decir así, un observador internacional. Entonces eso podemos decir que ya son los primeros pasos de estos contactos que van a crear condiciones para la búsqueda de un diálogo que lleve a las negociaciones y después a un acuerdo. Esto es muy importante que la población sepa. Son apenas contactos que se van creando, se van tejiendo para crear condiciones. Ya ha habido 3 aspectos que podemos enumerar, pero muy claramente. El contacto con el gobierno de los Estados Unidos, el contacto con la OEA y un contacto ahora con un sector muy importante de empresarios que representan capitales nacionales y a su vez están en conglomerados con capitales regionales. Eso es muy importante hacerlo ver. Ahora, ¿cuáles son los temas que estarían abordándose o que estarían dentro de este futuro diálogo que se esté analizando? Algunos organismos decían que hay unos prerequisitos. Pues ya hablaba el doctor Francisco Aguirre Sacasa de la liberación de los presos, la restitución de los derechos de reunión, de protesta y demás. Pero hay otros que también se van a estar discutiendo y usted hacía un análisis alrededor de los posibles temas que se podrían estar discutiendo aquí. Sí, lo que es importante y tenemos que en el análisis frío, objetivo de la ciencia y del quehacer político, es que los nicaragüenses decimos algunas expresiones que son sabias y filosóficas. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Obviamente que todos queremos y deseamos lo mejor y lo inmediato, pero no es lo posible. Estas conversaciones preliminares, después estos diálogos y negociaciones, en ese rumbo que se van prestando las condiciones y se van cediendo. No es primero te cedo y después negociamos. Claro, es lamentable, pero no es así. No es lo que todos deseamos, no es todo, pero... O sea, ¿qué sensatez planteó la Unión Europea? Den casa por cárcel. Pues no te digo si es culpable, si es inocente, si es debido proceso, o sea, den casa por cárcel. Pues. No me los liberes, no me los declares nulos. Pues, o sea, en ese proceso también de negociación y diálogo, algunos van a salir, otros van a ir saliendo. Todos deseamos
que ningún preso político, ninguna presa política en este país esté injustamente encarcelado. Todos deseamos eso. Las personas de buena voluntad y las personas que aman este país y que aman la democracia. Entonces, pero son aspectos que se van a ir dando poco a poco. Otra de las cuestiones muy interesantes es qué tenemos de garantía en un proceso de negociación ya. De negociación, hay que entender esto, ya no de preliminares ni de contrato. Una vez instalado el diálogo. Una vez instalado, los derechos civiles. Eso es vital. No puede haber un entendimiento nacional si están limitados los derechos civiles. Si recordemos cuáles son estos derechos civiles para las personas. Cuando usted dice derechos civiles, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando del derecho a reunión? Del derecho a manifestación, del derecho a información, del derecho político, del derecho a andar lo que querramos en los autos, del derecho a que no te quiten este celular y te digan que andas ahí, del derecho a todas las personas a circular, a andar a donde deseen. Obviamente que esto es que tomar un clima de distensión en el país, y el clima de distensión en el país no es unilateral. El clima de distensión no lo impone por sí y ante sí el gobierno, porque no puede aunque quiera. La distensión es crear condiciones armónicas en todos los sectores involucrados en el conflicto. Entre el derecho a la libertad de expresión y el recibir información incluye el regreso a sus dueños, los canales 100% Noticias o las instalaciones de Confidencial. Indudablemente no se puede hablar de libertad de expresión si no hay reparación, inclusive. El gobierno tendría que estar obligado en resarcir. Hay obligaciones del Estado. Podemos nosotros decir que el señor Mora, podríamos especular temerariamente que él puede haber cometido alguna falta de la ley, pero no su empresa, no el núcleo de trabajadores, no los accionistas de la empresa 100% Noticias. Tenemos que garantizarla obligadamente en los espacios constitucionales que tiene Carlos Fernando Chamorro y esta semana y esta noche. Recordemos también las imposiciones que le han hecho a la prensa escrita, al retenerle el papel. El Nuevo Diario está sufriendo una presión de papeles que es un derecho constitucional, dejarle introducir los insumos de impresión. El diario La Prensa está sufriendo calamidades ahorita para imprimir. Pues hay días que el diario La Prensa no tiene ni cómo poder satisfacer la demanda de impresa del país. Esas cosas indudablemente que hay que tenerlas para que den el clima óptimo o mínimo cuando se requiera de iniciar un proceso ya de negociación. Ahora, esto está instalado el diálogo y en el diálogo vienen las negociaciones. Lo que hay que tener mucho cuidado y el país tiene que estar muy claro que el diálogo no sea para polarizar a los receptores y polarizar a los interlocutores. Porque volvemos ahí, me gusta ser un poco coloquial porque sé que mucha gente en los municipios y en los barrios siempre me está diciendo que nos ven acá. No podemos decir en este diálogo que va a haber muchos diablos y bastante agua bendita, ¿no? Van a ser poca la agua bendita y pocos los diablos también. Entonces hay que tener claro, no todos van a poder estar ahí y no se debería de estar ahí por el bien del país. Hay que ser serio. Ese es otro tema, exactamente. La delegación de representantes. El diálogo anterior vimos una gran cantidad de personas que estaban involucradas en la mesa del diálogo. ¿Cuántas personas deberían asistir a esto? Y si el diálogo debería ser también completamente público, como sucedió en la vez pasada, que también se hablaba de que esto también entorpeció un poco la buena andanza. Bueno, es muy importante eso. Ser público no quiere, no rompe el principio de la discrecionalidad en la acción de las conversaciones, en el desarrollo, en el debate, en las discusiones más vulnerables que puedan ser ahí y sentidas. Lo que tenemos claro, los medios de comunicación están obligados moralmente, éticamente y profesionalmente a decirle a la población lo que va a acontecer ahí. Eso es muy diferente que estando en una sala donde se vaya a discutir todo lo que se tenga que decir
no se vaya después a tener 2 voceros o un vocero por cada parte y se le diga a la población lo que se ha llegado a acuerdo y lo que se ha llegado a desacuerdo. Porque es muy importante, no, hemos acordado, no, y por qué no decir hemos desacordado o no llegamos a tener un punto coincidente. La población seguimos tiene trabajando derecho a saber, sí, tiene derecho a saber. Lo que sí creo yo es que esto es para evitar el protagonismo. Las cámaras excitan a veces a algunos políticos y a cualquier persona, pues porque somos seres humanos, indudablemente eso es importante señalarlo. Nos gustan las cámaras, pero también hay que decir que nos gusta, queremos, amamos más este país, y en ese sentido, pues lo que no hay que tener en cuenta, no hay que tomarlo nunca en cuenta, es que se va a frustrar la libertad de expresión en este diálogo. No. El diálogo tiene que ser cristalino ante la población en lo que refiere a informar cómo van sus avances. Y algo, lo último que usted me decía, que es muy importante, crudo decirlo, pero si queremos un diálogo eficiente en base a las experiencias que nosotros hemos vivido o hemos asistido a nivel nacional y en otros países, no puede haber más de 8 actores dentro de una sala. Es difícil, quizás vamos a tener hasta 12, pero lo óptimo es no más de 8 para actores, hablando de que sus asesores, sus asistentes, etcétera, pues, pero debe ser confiar mucho en estos actores. No puede refrendarse, porque insisto, prediálogo, contactos para el diálogo, instalación del diálogo, proceso de negociación, acuerdos nacional. Esto no se puede dar desde ningún punto de vista si no están los interlocutores políticos que van a refrendarlo en el Parlamento, esos acuerdos. No soñemos, no creemos condiciones falsas a la población. Partidos políticos, si no están presentes en este gran acuerdo nacional, no se puede llamar acuerdo de país. Doctor, también hay otro tema, que es el tema de la economía. El día de hoy se va a aprobar prácticamente la reforma tributaria. Meses atrás se aprobó la reforma al INS y es una especie de, los empresarios decían que es presión para ir cediendo por parte del gobierno. ¿Qué va a suceder en la mesa del diálogo? ¿Se podría dar marcha atrás? ¿Se podría dar una esperadita mientras se resuelve el tema político? Sí, en primer lugar hay que estar muy claro, no hay diálogo nacional instalado ni preliminar. Sí. Hay pláticas preliminares, hay prediálogos. ¿Pero qué pasaría con esta reforma que ya es un hecho? Son las condiciones que tiene un gobierno, en el caso del presidente Ortega, para ir creando presiones y no llegar tan en desventaja cuando se llegue a instalar ese diálogo. Vemos las sentencias, son como sus cartas, las sentencias políticas, porque son políticas las sentencias, de las últimas que hemos visto en materia de los acontecimientos vinculantes. Vemos la reforma tributaria. Obviamente que quien menos le conviene esta reforma es al gobierno mismo, a largo y mediano plazo. Va a ser algo a lo inmediato tal vez, pero esta reforma tal y como está presentada es la pista para ir a un despeñadero económicamente y macroeconómicamente en el país. Va a asumir el riesgo el gobierno, no pueden ni explicarla bien, no tienen ni sustentos para llegar a convencerse ni a sí mismos, porque hay grandes contradicciones entre ellos. Verán ellos cómo lo hacen, pero en el momento creo que debe haber una reflexión en el presidente Ortega y en su gabinete económico para decir, en el caso que, porque tienen la mayoría más que calificada en su parlamento, pues la van a hacer, pero deberían de hacer una reflexión, porque cuando se considera que es por solventar un problema a la inmediatez, podemos llegar al desastre cuando querramos desarrollar y no podamos volver hacia atrás. Entonces hay que tener mucha claridad. Obviamente que esto hay que decirlo también con un sentido patriótico, con un sentido de convicción ciudadana, porque hay que también mandarle mensajes de apoyar iniciativas para que los gobiernos reflexionen. No se trata de solo sacar kilometraje político, ¿no? Hay que darle mensajes sensatos también a los que gobiernan para que ellos hagan la mejor cosa posible. En esto juega un rol muy importante siempre y nos ha dado mucho ánimo, mucha retroalimentación espiritual, su eminencia
el cardenal Brenes y otros grandes líderes de la iglesia, como el líder de la iglesia evangélica, el pastor César Marenco, que está pulseando día a día con un espíritu patriótico, cívico y sobre todo de amor al país, como es el pastor Marenco de la iglesia evangélica. En este diálogo, evidentemente, para llegar a las elecciones, van a haber elecciones adelantadas, se va a proponer, se estarían discutiendo. Muchas personas quieren elecciones adelantadas. El gobierno dice que llega hasta 2021. Sí, yo considero que no hay que ponerle fecha a las elecciones en una mesa de negociación del diálogo. Yo creo que eso se va a dar dinámica de lo que se acuerde. Sí que es importante una reforma integral electoral. Eso es una demanda nacional e internacional. Sí que es importante la liberación de los presos y presas políticas. Sí que es importante ver cómo está el rumbo de una justicia social y económica que se venía logrando en algunas medidas y en otras habría que repararlas fortaleciendo a la pequeña y mediana empresa. Son cosas muy importantes que se tienen que ver en una negociación nacional. Dejar de último las elecciones. Sí, pues no, las elecciones no es de último, sobre todo entender algo. Muy importante que todo esto se logra con un entendimiento y un pacto político de nación, de buscar cómo reformar el Estado en base a elecciones. Y las elecciones se dan con 3 elementos básicos: cambio de la legislación electoral para mejorar su calidad, modificación en algunos miembros del componente del Consejo Supremo Electoral, tercero, una fecha consensuada de elecciones donde ese pacto social político se refrende con la población misma, depositando un voto soberano que tiene que ser supervisado, observado y sobre todo legitimado por los perdedores. Bueno, muchísimas gracias, Fanor, por su comparecencia aquí en Acción 10 en la mañana. Interesantes sus posturas y un llamado pues a todos los sectores para que lleguemos a consensuar estas posturas en común por el bien de todas y todos los nicaragüenses.